Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por permitirnos este tiempo de adoración. Puede tomar su lugar. Muchas gracias al equipo de alabanza, de adoración. De verdad que el Señor se mueve. Podemos haber estado en cualquier otro lugar, pero hemos decidido reunirnos hoy como iglesia a buscar de su presencia, a adorarle a Él, porque solo Él es digno y no hay otro nombre como Él. No hay otro nombre en el cual toda rodilla se doblará. Gloria a Dios. Así que aprovecho para darle un saludo cordial a cada uno de los que están acá, cada visita. Les doy un abrazo desde aquí. También las personas que nos ven en las redes sociales. Tenemos muchas personas que se conectan en muchas partes del mundo. Así que gloria a Dios, por eso los saludamos. Le damos siempre como lo digo de costumbre, las gracias al Señor por la oportunidad de estar delante de ustedes en esta mañana. Para los que no me conocen, mi nombre es Jim Contreras. Jim Contreras, tengo el gran privilegio de ser uno de los pastores con Bell Shows, específicamente en nuestro campus de español en Apollo Beach. Y ahí estamos también, de acá salgo para allá porque nuestros servicios son a las 4 de la tarde. También quería tomar la oportunidad, lo mencioné hace 2 semanas, si no me equivoco, lo vuelvo a mencionar el día de hoy. Por favor, estamos buscando personas que quieran acompañarme a este viaje misionero. Póngalo en oración si el Señor lo está llamando a usted a unirse a uno de los viajes misioneros, ya sea el que yo voy a estar liderando en México o a otro. También tenemos estas tarjeticas. Al final en el lobby usted las puede tomar. Tenemos este viaje a México que yo voy a estar liderando en agosto. También se aproxima uno en Costa Rica, que según escuché creo que hoy hay una reunión también de interés. Así que ponga estas cosas en oración. Créame que como iglesia es importante no solamente trabajar aquí en nuestra comunidad, sino que también es importante seguir apoyando las obras en otros lugares. Yo personalmente ya estuve en Costa Rica hace un par de años y tengo el privilegio de liderar este viaje a México con el favor de Dios. Así que si usted está interesado, al terminar el servicio, haga alguna de las tarjetas con información, hable conmigo. Voy a estar en el lobby, podemos conversar y yo le puedo dar más información, ¿ok? ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Y si no puede ir, créame que desde acá usted puede hacer mucho con sus oraciones. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Le voy a pedir que incline su rostro y vamos a buscar al Señor en oración para que direccione este mensaje. Gracias te damos, Dios del cielo, por permitirnos el gran privilegio de estar aquí en tu casa, Señor. Padre, muchos de nosotros quizás vinimos atribulados, cansados, estresados. Quizás otros vienen más descansados. No importa cómo hemos llegado el día de hoy, te pedimos, Señor, que tú nos saques de este lugar transformados. Dios del cielo, entendemos que la iglesia no es un building, no es un edificio. La iglesia es cada persona que se identifica con Cristo. Así que, Señor, obra, trabaja en el corazón de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender que solo en ti y la sangre derramada en aquella cruz del Cordero de Dios es lo que nos trae vida y vida en abundancia, Señor. Gracias te damos, exaltamos y glorificamos tu santo nombre. Direcciona este tiempo, esta predicación, Señor, y que seas tú hablando a mi corazón, al corazón de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Así que el día de hoy continuamos esta serie de predicaciones titulada Satisfecho. La semana pasada el pastor Josué, que es uno de los coordinadores en Apolo, estuvo compartiendo con ustedes en Génesis 3 acerca de lo que fue esa interacción entre la serpiente, Adán y Eva, y cómo en aquel momento el pecado entró en la creación. Así que le damos un fuerte abrazo y las gracias a Josué por compartir con nosotros. Estoy seguro, escuché muchas cosas positivas y gracias al Señor porque como iglesia podemos trabajar. Estaba de viaje, estaba en Colombia, Venezuela, resolviendo algunos asuntos, así que créanme que fue de gran bendición que el pastor Josué pudo compartir. Pero hay una cosa el día de hoy, cuando pensamos en esta serie de predicaciones en Satisfecho, como en Dios todo ha sido satisfecho, todo es suficiente. Hay una frase que quiero dejarles a ustedes el día de hoy, es donde vamos a estar, y es que solo la sangre del Cordero de Dios es suficiente para salvarte.
Ya Dios dio un sacrificio que fue satisfecho, que ya cumplió la gran misión, y solo a través de esa sangre del Cordero de Dios, no hay nada más sino solo la sangre de Jesús que nos limpia para así poder estar salvos. Así que para expandir en esto nos vamos a enfocar en algo que se conoce bíblicamente como la Pascua, y vamos a ver entonces los inicios de la Pascua según la Biblia. Bien sabemos que hay muchos festivales judíos, y la Pascua, de hecho, es el más antiguo de todos. Pero para poder entender lo que es la Pascua de una manera más profunda, pues debemos de mirar el contexto del inicio de esta fiesta. Y para esto le voy a pedir que brevemente me acompañe en Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos 5 al 10. Y vamos a estar viendo un poco de la historia, del contexto de lo que está pasando. Así dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 1, voy a estar leyendo la traducción Biblia de las Américas, versículos 5 al 10. ¿Lo tienen? Amén. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José ya estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera. Y la tierra se llenó de ellos. Versículo 8. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Versículo 10, vea la idea de este rey. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se unan también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Qué interesante este pasaje. Básicamente, para resumir un poco de lo que acabamos de leer, nos habla de cómo Jacob, sabemos Abraham, Isaac, Jacob tuvo a 12 hijos, uno de ellos ya estaba en Egipto, que es José. Entonces Jacob, en ese tiempo de hambruna, llega a Egipto con sus familias, y 70 almas, se nos dice, 70 personas llegaron a Egipto de la descendencia de Abraham. Emigraron a ese país, y finalmente se nos dice que José y todos los hermanos, toda esa generación que llegó a Egipto, murieron. Y se nos dice que entonces los hijos de Israel fueron fecundos, es decir, se multiplicaron, crecieron en gran manera en número y llegaron a ser extremadamente poderosos y fuertes. Y entonces se nos dijo que se levantó un faraón, un rey en Egipto que no había conocido a José, porque si leemos la historia, José fue un personaje importante para lo que es el reino de Egipto en ese entonces. Pero cuando se levanta un nuevo faraón que no conoce a José, pues entonces tuvo miedo de los israelitas de que un día se unieran con otros invasores en contra de Egipto. Así que este faraón lo que hizo fue que esclavizó a todos los israelitas, y junto con todo el pueblo egipcio les amargaron la vida al pueblo judío con duro trabajo, tratándolos con crueldad. Y estoy resumiendo mucho, pero usted puede leer la historia en el libro de Éxodo. Pero el pueblo de Dios continuó multiplicándose a pesar de la opresión, la dura opresión que tenían por parte de los egipcios, a tal punto que la misma palabra en el versículo 12 dice que en cuanto más los oprimían a ellos, más se multiplicaban y más se extendían. El pueblo de Egipto estaba tratando de decir no, y entre más crueldad, entre más oprimían, pues más ese pueblo creció, porque tenía la bendición del Señor. Y uno pensaría que entonces mucha crueldad, mucha opresión, ¿cómo se puede poner esto peor? Pero lastimosamente se pone peor. Era tanto el miedo que este faraón tenía que ordenó a las parteras que ayudaban a las hebreas cuando daban a luz, les dio una orden de que dieran a muerte todos los hijos varones de las mujeres hebreas. Qué terrible esa orden, dar muerte a bebés inocentes, porque no quería que se siguieran multiplicando.
Pero las parteras temieron a Dios, y todo eso usted lo puede leer en el capítulo 1. Estas parteras temieron a Dios y no le hicieron caso a la orden que dio este faraón, sino mantuvieron con vida a los niños que nacían, los niños varones. Entonces, cuando faraón se da cuenta de que estas mujeres no hicieron caso, pues entonces da una nueva orden, no solo a las parteras, sino a todos los egipcios, y los manda a que todo egipcio, o sea, todo el pueblo de Egipto, debía de tomar cada varón que nacía de los hebreos y echarlo en el río Nilo. ¡Wow! ¡Qué terrible es eso! Crueldad, opresión, no solamente eso, sino que también estaban tratando muy mal a la descendencia del pueblo hebreo, a tal punto que todo Egipto estaba ordenado por el faraón a lanzar a los recién nacidos de niños en el río Nilo. Había una maldad muy grande en el corazón de este faraón, que mandó desde la partera, se empezó con ellas y después se extendió a todo el pueblo. Una orden muy malvada que, créame, que provoca la ira de Dios. Dios no se iba a quedar de brazos cruzados viendo lo que acontecía con su pueblo, sino que el libro de Éxodo nos muestra cómo Dios llamó entonces a Moisés para que sacara al pueblo de Egipto y así poder traer juicio al faraón y toda su gente. De esta manera entonces un día Moisés y Aarón acuden al faraón con el mensaje de Dios para que dejara ir al pueblo y pudieran entonces celebrar una fiesta en honor del Señor. Y estoy dejando muchas cosas por fuera, pero el llamamiento de Moisés es extremadamente hermoso, ya lo hemos hablado en ocasiones. Pero vea lo que dice Éxodo 5, saltando al versículo 5, al capítulo 5, versículo 1 y 2. Y dice así: después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Versículo 2: pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Wow. O sea que ya Dios tiene un plan. Levanta a Moisés junto con Aarón para que hablen con el faraón para que dejara ir al pueblo, pero este faraón no los deja ir. Y ese mismo día, si usted continúa leyendo el capítulo 5, el mismo día la situación para el pueblo empeora. Ahora el pueblo judío tenía que fabricar ladrillos sin paja, tenían que conseguir su propia paja para entonces después fabricar los ladrillos, lo que era una tarea casi imposible. Es decir, la opresión aumentó desde ese día. Una situación devastadora. Quizás para muchos del pueblo de Israel no había esperanza de esa esclavitud que tenían. Cada vez las cosas iban de mal en peor. El pueblo estaba cansado de esa esclavitud, cansado de la opresión, cansado de lo que era una explotación laboral que estaban sufriendo. Y entonces nos preguntamos: ¿qué va a pasar con este pueblo? ¿Pondrá Dios entonces a Faraón en su lugar? Créame que sí. Y Dios le da una promesa al pueblo. Vea los versículos 6 al 8. Dicen lo siguiente del capítulo 6, Éxodo 6, versículos 6 al 8. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Versículo 7: y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Versículo 8: y yo os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. O sea que en medio de esta crueldad, en medio de la opresión que estaba sufriendo este pueblo, Dios reafirma una promesa a ellos, diciéndoles y asegurándoles que Dios mismo los sacaría a ellos de esa tierra y los llevaría entonces a la tierra prometida, como lo pudimos estudiar en la serie de Josué. Y Dios efectivamente cumplió lo que dijo. Y entonces de esa manera vamos a llegar a lo que es Éxodo capítulo 7, donde entonces todo empieza a cambiar. Ya era hora de que entonces el Señor, el Dios de Israel, actuara por su pueblo y mostrara lo que es su asombroso poder y sacara entonces a ese pueblo de la opresión. Dios no se dejó burlar de ese faraón y no toleró cada uno de sus crímenes contra los niños, contra todo el pueblo. Entonces Dios trae juicio al pueblo de Egipto
por tales atrocidades. ¿Y cómo lo hace? Muchos de nosotros hemos leído por medio de 10 plagas. ¿Han escuchado de las plagas de Egipto? 10 plagas, fueron 10 plagas que juzgaron a los egipcios y que también fueron un ataque hacia los dioses paganos que ellos tenían. Estas plagas fueron el comienzo que llevaron a Faraón para por fin darle entonces la libertad al pueblo de Israel. Estas plagas, estas 10 plagas que fueron en contra del pueblo de Egipto fueron opresivas, fueron plagas horribles y cada vez más de una a la otra, cada vez eran más severas, avanzaban. Y un dato que les quiero dejar: cuando usted analiza estas plagas, no fueron plagas al azar, sino las formas específicas que tomaron las plagas estaban vinculadas con la vida religiosa de los egipcios. Cada una de las plagas demostró la soberanía de Dios sobre todas las cosas y su poder sobre todo Dios falso y pagano. O sea que Dios no solo demostró que era el Dios de Israel a través de las plagas, sino que Dios demostró que es Dios sobre toda la creación y que tiene el poder y autoridad para hacer como Él quiera. Así que entonces del capítulo 7 al capítulo 12 de lo que es el libro de Éxodo, usted va a ver cómo el Señor envía estas plagas. La primera es como el río Nilo se convierte en sangre. La segunda, la plaga de las ranas. Después los mosquitos, los piojos, las moscas, el ganado, las úlceras, el granizo, langosta. Y la novena, la plaga de las tinieblas. Y en ninguna de estas 9 plagas que acabo de mencionar, que fueron las 9 primeras, el faraón dejó ir al pueblo por completo. Sorprendentemente, el faraón, el rey de Egipto, no cedió hasta la 10ª plaga. No fue hasta la 10ª, que fue la peor de todas, que finalmente decide completamente dejar ir al pueblo. Esta es la plaga que se conoce como la que fue la muerte de los primogénitos. Y aquí es donde quiero que nos enfoquemos el día de hoy. Vaya a Éxodo capítulo 12 y veamos esta 10ª plaga sobre el pueblo de Egipto. Éxodo 12, y voy a leer los versículos 12 y 14. Porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Versículo 13: y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. ¡Wow! Esto es lo que Dios dice que va a ser la 10ª plaga, donde Él demostrará que es Dios sobre todas las cosas. Traerá juicio a Egipto y a todos sus supuestos dioses con su gran poder. Esta es la plaga donde cada primogénito iba a morir. Hay un texto que se me viene a la mente, no está en pantalla, pero la palabra nos dice que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Puede encontrar eso en Gálatas 6:7. Si nos ponemos a pensar, cuando yo le estoy dando la historia del contexto de lo que estamos hablando el día de hoy, Egipto, el faraón, ¿qué había hecho él? Había matado a los primogénitos de Israel, mandado a que fueran echados en el río Nilo. Dios entonces ahora les hará lo mismo, quitándole los primogénitos, no a los recién nacidos, sino a todo primogénito en todo Egipto, de las personas y el ganado. Y déjame decirte algo, tarde o temprano, de la misma manera, Dios llama a las personas y a las naciones a rendir cuentas por sus pecados no arrepentidos. Una vez más, este pueblo Egipto fue duro, trató con crueldad. No solo eso, sino mató a bebés inocentes del pueblo de Israel. Y dicho y hecho, así como Dios prometió que lo hizo esa noche, el ángel del Señor, la palabra nos dice que destruyó a los primogénitos de Egipto. Vea lo que dice el versículo 29. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. ¡Wow!
Este faraón que se burló de Dios, este faraón que tuvo miedo del pueblo y entonces dio una orden a matar los hijos varones recién nacidos del pueblo de judío, ahora estaba sufriendo la pérdida de su propio hijo. Y una vez más hay que entender el contexto. Esta nación hizo cosas atroces. Hicieron cosas que eran abominación al Señor, y pues el Señor estaba trayendo juicio por cada una de estas plagas a este pueblo egipcio. Y pues en la 10ª, en mi opinión, y usted creo que cada uno de nosotros estamos de acuerdo, fue la peor de todas. Y entonces, ¿tú sabes por qué el pueblo de Israel no sufrió de esta plaga? ¿Por qué no sufrió las consecuencias de que los primogénitos murieran? Pues porque ellos obedecieron al Señor. Vea lo que dice los versículos 21 al 28. Estoy en el capítulo 12, Éxodo 12. Éxodo 12, voy a leer los versículos 21 al 28. Así dice la palabra del Señor. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Versículo 23. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirlos. Versículo 24. Y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis a la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, guardaréis este rito. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten: ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros diréis: es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Versículo 28. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Qué interesante, gloria a Dios. O sea que este pueblo, el Señor le dio una misión en lo que fueron los primeros versículos de este capítulo 12, y cada una de las cosas que Moisés le dijo al pueblo, el pueblo hizo. En pocas palabras, ya el Señor había comunicado: va a haber un ángel de destrucción que va a destruir cada primogénito de toda la tierra de Egipto, y para ustedes salvarse, entonces tienen que sacrificar a un cordero en lugar de que sus hijos sean muertos por este ángel de destrucción. O sea que entonces el pueblo de Israel hizo caso, fue obediente, tomaron un cordero sin mancha. Y ese cordero, entonces la sangre de ese cordero la tenían que poner en las puertas de su casa como señal. Entonces ellos pusieron esa sangre en la puerta de cada uno de los hogares del pueblo de Israel. Y entonces aquel ángel destructor que vino a toda la tierra de Egipto, cuando veía una casa que estaba cubierta por la sangre, no entraba a esa casa, y por ende a la mañana siguiente el llanto estuvo al pueblo de Egipto, pero el pueblo de Israel no sufrió de esta plaga porque había sangre en la puerta de ellos, y ese ángel de destrucción pasó de largo sobre sus casas. En inglés a la Pascua se le dice Passover, que significa literalmente lo que hizo ese ángel: pasó por encima de las casas del pueblo de Israel. Y entonces desde este día en adelante, pues esta es la institución de lo que es la Pascua. De aquel día cuando este ángel pasó por encima y no trajo a juicio al pueblo de Israel, sino que murió un cordero en lugar de ellos, y la sangre fue puesta como señal. Así que cuando vemos esto, cuando vemos y estudiamos la primera Pascua del pueblo de Israel, hay 3 cosas que nos enseña que son de mucha importancia, y quiero compartirlas con ustedes el día de hoy. Y la primera de ellas es que la muerte y el juicio llegan a todos. La muerte y el juicio llegan a todos. Estas 2 cosas son una realidad. Todos algún día moriremos.
Por supuesto, si Cristo no ha venido, pero todos algún día moriremos. Y todos, tarde que temprano, seremos juzgados y le rendiremos cuentas a Dios mismos. En esta historia, aquí en Éxodo, Egipto fue culpable por numerosos actos de crueldad por su rebelión en contra de Dios, como lo demostró este faraón por medio de sus acciones que ya le hemos hablado. Ellos eran culpables. Sin embargo, Israel también, cuando vemos el pueblo del Señor, no crean que ellos eran inocentes. No, para nada, también había culpabilidad en ellos. Ellos también en ocasiones se rebelaron en contra del Señor, incluyendo lo que es la idolatría, inmoralidad, también el rechazo de la bondad de Dios. Ambos de estos grupos, tanto egipcios como judíos, ambos eran culpables y merecían ser juzgados por Dios. Y de la misma manera, hoy en día, créame que si hay una persona que distingue el bien y el mal, no eres inocente. La palabra nos dice bien claramente en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Podemos ver los 10 mandamientos, así de simple. Todos nosotros hemos mentido, y usted me dice, si no ha mentido, pues ya está diciendo una mentira. Así que delante de Dios, ya sea que en nuestra perspectiva humana pensemos que hay pecados pequeños o grandes, delante de Dios somos culpables. Hemos infringido su ley. Nosotros tenemos una gran necesidad de su perdón. Pero una vez más, tanto la muerte como el juicio de Dios son una realidad y no la puedo ocultar de ti en esta mañana. Esta es una realidad que vemos en Egipto, en Israel, e incluso una realidad para nosotros. Dios trae juicio. Trajo juicio allí y volverá a traer juicio. Y el juicio entonces recae sobre toda persona culpable. Pero mis hermanos, usted que me escucha el día de hoy, no se me ponga bravo. Gloria sea a Dios que hay una solución. Gloria sea a Dios que hay una escapatoria para lo que es la muerte y para lo que es este juicio. Gloria sea a Dios que a pesar de que somos culpables delante de un Dios santo, delante de un Dios poderoso, gloria sea a Él que Él mismo ofrece a todos un camino de salvación. Y ese es el segundo punto que vemos en esta historia. Dios ofrece a todos un camino de salvación. Así como todos merecen la muerte, así como todos merecen el juicio, de la misma manera la salvación está a la puerta de todo aquel que cree en Jesucristo. Hay un camino para ser salvos, gloria a Dios. Dios en su gracia, en su amor y bondad hacia Israel y hacia cada uno de nosotros ha provisto una manera para que seamos liberados de esa muerte. ¿Cómo lo hizo con el pueblo aquí en Éxodo 12? Pues mediante la muerte de un animal inocente que sirve como sustituto del culpable. También de una manera similar, como lo hablábamos la semana pasada, la cobertura que Dios proveyó para Adán y Eva, donde un animal inocente murió para cubrir la vergüenza. Entonces en este texto un cordero sin mancha cubriría al pueblo, para que entonces el ángel destructor pasara por alto ese hogar y no tocara el primogénito y no llegara la muerte a la puerta de las casas de Israel. Qué interesante. Sí, es cierto, hay una realidad una vez más. Somos culpables. La muerte tarde que temprano va a venir, y tarde que temprano de la misma manera vamos a estar delante de Dios. Y cada uno de nosotros pensamos quizás en nuestra mente humana: es que yo soy bueno, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Si supieras la gran santidad del Señor, la gran santidad de Él. En una ocasión, recientemente escuché una persona que decía algo similar a esto. No, es que sí, Dios es santo, pero Dios tiene más amor. Algo así similar a eso. Créame que bíblico eso no es. Dios es santo, Dios es amor. Dios es 100% cada una de estas cosas.
Así que no es ni un poquito de algo ni más de lo otro, no. Dios es Dios y en su esencia está la santidad. En la esencia de Dios está el amor. En la esencia del Señor está la justicia. En la esencia del Señor también está la bondad. Y sí, es una realidad, va a haber juicio, va a haber muerte, pero también es una realidad que Dios en su amor y en su misericordia ha ofrecido la salida, la solución. Pero algo muy importante que cabe destacar, y este es el punto número 3 que le quiero dejar el día de hoy, es que esta salvación que se le ofrece al mundo solo es efectiva para aquellos que están cubiertos por la sangre del Cordero. Sí, es cierto, hay una salvación que se ofrece al mundo para que todo aquel que le crea, pero esa salvación es efectiva para aquel que verdaderamente es bañado con la sangre del Señor. En Egipto, después de la Pascua, después de esta 10ª plaga, en cada hogar había un muerto. O había un primogénito muerto o había un cordero muerto. Para los egipcios esa noche sufrieron lo que es el juicio de Dios y sus primogénitos perecieron. Pero para el pueblo de Israel Dios proveyó la salvación para sus hijos. La sangre de un cordero sin mancha fue la única manera de que llegara la salvación para ellos. Dios entonces aceptó la muerte de un cordero en lugar de las personas que estaban en esa casa. ¡Qué maravilla! En pocas palabras, el cordero sustituyó al primogénito en las casas de Israel. Esa noche el ángel de destrucción pasó de largo cada hogar donde vio la sangre del cordero en la puerta del hogar. Una vez más, esta fue la primera Pascua que el pueblo celebró. Una Pascua donde Dios pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y los salvó a ellos. Un cordero fue sacrificado para que la sangre cubriera las puertas de los hogares judíos y de esa manera los primogénitos del pueblo de Israel no perecieran, sino que tuvieran vida. Fueron salvados de la muerte. ¿Y sabes algo el día de hoy? Es cierto que ninguno de nosotros estamos lidiando con alguna de estas 10 plagas que vemos en Éxodo, pero sí estamos lidiando con una plaga de la cual hablamos la semana pasada, la plaga del pecado. Y así como las 10 plagas en Egipto trajeron juicio, así como estas plagas en Egipto trajeron la muerte, esta plaga del pecado hace lo mismo. Trae lo que se conoce como una muerte espiritual, una separación de Dios y el hombre. Es una realidad. Hay una plaga en el ser humano, se llama el pecado. Pero una vez más hay buenas noticias. Y así como este pueblo de Israel se salvó gracias a la sangre del sacrificio de un cordero sin mancha, de la misma manera tú que me escuchas el día de hoy puedes ser salvo a través de la sangre del sacrificio de un cordero. Y tú no tienes que sacrificar a ese cordero. Tú no tienes que ir a buscar un cordero sin mancha al mercado. Bueno, en Walmart no venden corderos, no sé dónde, en una granja. No tienes que hacer eso, sino que ya ese cordero fue sacrificado en tu lugar. Ya ese cordero fue sacrificado en tu lugar. ¿Sabes a quién me estoy refiriendo? Juan el Bautista lo describe de la siguiente manera cuando ve a Jesús: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Gloria a Dios. Ese es el Cordero de Dios, Jesús. Dios en la carne, Emmanuel, Dios con nosotros, aquel Cordero perfecto, aquel Cordero sin mancha, aquel Cordero que vino y vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, para que así entonces al morir en esa cruz, cuando fue sacrificado, cuando fue muerto, entonces a través de ese gran sacrificio todo aquel que en él crea puede tener vida eterna, puede entonces tener salvación y vida en abundancia. Que así cuando venga el gran juicio de Dios, cuando tú estés delante del tribunal de Cristo, Él va a ver entonces la sangre de ese cordero en tu vida. Y para agregar algo más, ¿sabes tú en qué época del año Cristo fue crucificado? Durante la época de la Pascua.
Por eso la Biblia dice que porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. Algunos teólogos lo llaman como el Cordero de la Pascua, aquel que fue sacrificado para cada uno de nosotros. ¿Es coincidencia esto que Jesucristo murió en la época de la Pascua? No, es un plan divino del Señor. Entonces, para resumir un poquito las cosas, ya casi vamos terminando en el día de hoy. Aquí es donde está la clave, présteme atención. De una manera similar como en Éxodo capítulo 12, hoy en día tenemos una plaga que produce la muerte. Ya la hemos hablado, tenemos la plaga del pecado. Pero ya tenemos una solución. Ya el Cordero fue sacrificado. ¿Qué entonces es lo que hace falta para ser salvados de esa plaga del pecado, de la muerte? La salvación solo llega a aquellos que están cubiertos por la sangre de Jesucristo. La sangre de animales no puede quitar el pecado. Por eso la Pascua es un evento importante que señala únicamente a Cristo, aquel que es verdaderamente el supremo Cordero que quita verdaderamente el pecado del mundo de aquellos que ponen su fe en Él. Y como te lo dije al principio, te lo vuelvo a repetir, solo la sangre del Cordero de Dios es suficiente para salvarte. No hay necesidad de otro sacrificio, no hay necesidad de irnos a confesar con un padre, no hay necesidad de hacer ciertas cosas. No, solo la sangre de ese Cordero que ya fue sacrificado es suficiente. Gloria a Dios. Mis hermanos, reflexionamos en la Pascua el día de hoy, y cuando pensamos en esto, pensamos en Jesús. Ay, Dios salvó a aquel pueblo de Israel, y el mismo Dios puede salvarte hoy. Ponte de pie en esta hora. Le damos gracias al Señor. Y si tú nos visitas por primera vez, si no estás seguro que tu alma está cubierta por la sangre del Cordero, ¿por qué no hoy le entregas tu vida al Señor? ¿Por qué no hoy le dices al Señor, límpiame con esa sangre? Para cuando venga la muerte pueda tener seguridad de que tendré vida y vida en abundancia en ti. Tú que me escuchas el día de hoy, la salvación no se trata de lo bueno que tú eres, no se trata si puedes o no mantener los mandamientos. Son cosas importantes, claro que sí, pero la salvación se trata del sacrificio que ya fue entregado por ti y por mí. Pero ese sacrificio se lo ofrece a la humanidad. Pero ¿sabes qué hace la humanidad en general? El mundo no está, en su mayoría no son cristianos, no, sino la mayoría de personas no aceptan ese sacrificio. La mayoría de personas, más de la mitad de la población, no son cristianas. Pero tú que me escuchas el día de hoy, yo creo y sé que el Señor te trajo acá con un propósito, para escuchar cómo un Dios que es justo, un Dios que trae justicia, un Dios que es santo, tarde que temprano, créeme, Él no se deja burlar, va a traer juicio, va a haber muerte. Pero ese mismo Dios que es justo, ese mismo Dios que es santo, al mismo tiempo es un Dios de amor, lleno de misericordia, que ya proveyó entonces la solución y la salvación. ¿Eres bañado por esa sangre de Jesucristo? Para cuando estés delante de Dios, Él no te vea a ti, sino vea la sangre de su Hijo, que murió en tu lugar. ¿Por qué no oras conmigo en esta hora? Si ese eres tú el día de hoy. Dios del cielo, vengo delante de ti. Puedes repetir esto en tu corazón. Reconozco que soy culpable. Padre perfecto, muy lejos estoy de ser perfecto. Pero hoy he escuchado, Señor, que enviaste a tu Hijo a morir en mi lugar y que Jesús es ese Cordero sin mancha, perfecto. Perdona mis pecados, Señor. Gracias por enviar a aquel Cordero, a Jesús, a morir en mi lugar en la cruz. Reconozco que Él es el Señor y solo en Él tengo vida y vida en abundancia. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y creo que el Señor resucitó de entre los muertos y tiene el poder para salvar mi vida de esta plaga del pecado. Gracias te doy a ti, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo.
Amén y amén. Si usted hizo esta oración el día de hoy, no le voy a pedir que pase al frente, pero simplemente puede levantar su mano por favor allí donde usted está. Si le entregó su vida al Señor, Dios le bendiga, gloria a Dios. ¿Alguien más? Dios le bendiga, gloria a Dios. Allá atrás, alguien más, levante su mano y diga: yo el día de hoy he entendido que necesito ser cubierto por esa sangre. Dios le bendiga. Y para los que son de la casa, el día de hoy vamos a tomar de la cena del Señor, porque qué hermoso es. Y así como usted está de pie, busque su utensilio, porque sí es hermoso hablar de lo que fue la primera Pascua, pero esa primera Pascua nos debe de llevar a nosotros hoy a recordar. Si usted no tiene la cena del Señor, por favor mantenga su mano en alto. Uno de nuestros ujieres va a entregársela. Les quiero recordar que invitamos a cada persona que ha sido bautizada en agua para que sea parte de esta cena del Señor. Si usted aún no ha sido bautizado, tenemos bautismos el próximo domingo, pero le voy a pedir que por favor se abstenga de tomar de la cena del Señor. Pero el día de hoy vamos a recordar, mantenga su mano en alto una vez más si le hace falta la cena del Señor. El día de hoy recordamos ese sacrificio, aquel cordero que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y el día de hoy me encantaría terminar de esa manera juntos, recordando ese sacrificio. Para eso voy a leer en Mateo 26 versículos 17 en adelante, y dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Y él respondió: ir a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Estas son palabras días antes de la crucifixión de Jesús. Se estaban preparando para la Pascua, y es durante esta época que el Señor instituye la cena del Señor. Lea conmigo los versículos 26 en adelante de Mateo 26. Mientras comían, Jesús tomó el pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Wow, mi alma te alaba, Señor. Esa sangre es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Inclina tu rostro, oremos en esta hora. Dios del cielo, te damos gracias que como iglesia podemos venir delante de ti. Padre, podemos escuchar un mensaje como este, que trabaja en nuestros corazones, Señor. Padre, en esta hora recordamos ese sacrificio del Cordero de Dios, aquel Cordero inmolado en la cruz. Padre, gracias te damos por ese sacrificio. Gracias te damos porque a través de esa sangre el perdón de pecados es disponible. Padre, en esta hora vamos a tomar del pan, vamos a tomar de la copa y pedimos que seas tú bendiciéndola, Señor. Que seas tú trabajando en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Señor, límpianos. Analizamos nuestras vidas, pero al mismo tiempo recordamos tu gran sacrificio y también anunciamos tu pronta venida. Bendice el pan, Señor. Bendice la copa. Bendice este tiempo en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Así que ahí donde usted está, por favor, tome del pan primero. En unos minutos tomamos de la copa, pero tome del pan, puede abrir. Comamos juntos y medita en su corazón. Dele gracias al Señor por su cuerpo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora puede ir abriendo la copa. Y por favor tomemos todos de la copa y meditemos en esa sangre que hemos hablado el día de hoy. Toma de la copa.
Denle gracias al Señor por esa sangre del Cordero de Dios. Señor, en esta hora venimos delante de ti como iglesia, dándote las gracias, Señor. Gracias por aquel sacrificio, Señor. Gracias por el cuerpo de Jesucristo. Ahí debí estar yo. Pero, Señor, en tu amor, en tu misericordia, enviaste a tu Hijo unigénito, a Jesucristo, a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa. Por esa sangre por el cual se pagó el precio de mi culpabilidad. Padre, exalto tu nombre, Dios del cielo. En esta hora que hay una iglesia agradecida contigo. Padre, hemos meditado en lo que es la Pascua, aquel día que tú libraste al pueblo de Israel. Y hoy, Señor, sabemos y tenemos la certeza que en Jesucristo, el Cordero de Dios, es el único que quita el pecado del mundo. Gracias te damos por aquel sacrificio. Gracias, Señor, que como iglesia podemos meditar y tomar del pan y la copa. Gracias, Señor, que podemos anunciar y saber que tú has de venir por tu pueblo. Señor, guarda y trabaja en el corazón de cada persona el día de hoy. Trabaja en nuestros corazones. Gracias te damos por este tiempo, Dios del cielo. Llévanos con bien a cada uno de nosotros a nuestros hogares. Y que tu presencia, Señor, solo tu presencia esté con nosotros cada uno de nuestros días. A ti sea la honra, la gloria y el honor. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y la iglesia de Dios dice amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Gloria a Dios.